pensemos cómo esta enseñanza debería impactar todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Comenzando con nuestro servicio de adoración. Mis hermanos, ¿por qué vinimos hoy a la iglesia? ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? Bueno, nosotros venimos a la iglesia cada domingo porque Jesús nos ha convocado. Jesús nos ha convocado. Y porque creemos que Él está presente en medio nuestro, obrando y enseñando por medio de su palabra predicada. Y yo te pregunto, ¿tú crees eso? O sea, más allá del hombre común y corriente, totalmente ordinario, que se para en este púlpito cada domingo a predicar la palabra de Dios, ¿tú crees, mi amado hermano, que cada domingo cuando tú llegas a este lugar, Jesús viene en su espíritu desde el cielo, está presente en medio nuestro, obrando entre la iglesia por medio de su palabra? Jesús está vivo, Jesús está presente, Jesús está obrando y enseñando por medio de su palabra a través de su espíritu. Y otra vez yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú vienes a la iglesia cada domingo con esa expectativa? Tú vienes cada domingo con esa expectativa. Porque si realmente creemos que Jesús está vivo, si realmente creemos que Jesús está activo hoy en su iglesia, eso debe cambiar radicalmente la manera en que tú y yo venimos a adorar aquí. O la manera como nos edificamos unos a otros en otros contextos. De hecho, los mismos apóstoles necesitaban esa perspectiva antes de salir a cumplir la gran comisión. Noten lo que dice Lucas en el versículo 3. Y de paso, debo decirles que en esta serie no se frustren, porque nosotros vamos a estar viendo grandes secciones de Hechos cada domingo. Así que no podemos detenernos en cada detalle. Hoy vamos a ver el capítulo 1 completo, el próximo domingo va a ver el capítulo 2 completo, son 47 versículos. Pero vean lo que dice Lucas en el versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días. Lucas nos está diciendo aquí que los discípulos no tuvieron una alucinación colectiva. Los discípulos no vieron un fantasma. Ellos vieron a Cristo, hablaron y de hecho comieron con Él, dice en Lucas capítulo 24, versículo 43. Ellos escucharon a Jesús hablarles, enseñarles. Ellos vieron sus manos, sus pies traspasados en la cruz. Era el mismo Cristo que ellos habían visto morir, ahora estaba vivo delante de ellos. Y Lucas dice, con muchas pruebas convincentes. Esa certeza, mis hermanos, era esencial, porque nadie entrega su vida para servirle a un Cristo muerto. Ahora, Jesús no solamente se les apareció, y dice Lucas, con pruebas irrefutables, sino que Lucas nos dice también que les dio un curso intensivo del reino de Dios. Vean otra vez el versículo 3. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Todos nosotros sabemos que durante su ministerio terrenal, los discípulos habían dado muestras de ser bastante lentos para entender algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca de su obra, algunas de las cosas que Jesús les enseñó acerca del reino.
Pero ahora que Jesús ha resucitado, ellos están en una mejor posición para comprender sus enseñanzas. Y aunque no tenemos un relato detallado de lo que Jesús les enseñó durante esos 40 días, nos habría encantado saber qué fue lo que Jesús les enseñó acerca del reino de Dios. Bueno, en Lucas capítulo 24 nosotros tenemos una idea bastante clara del contenido del curso. Y básicamente Jesús les mostró en esos 40 días cómo se cumplieron en él todas las promesas mesiánicas que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer los versículos 44 al 49. Y de paso, hermanos, esto es clave para que nosotros podamos entender el Antiguo Testamento. Jesús es el centro de las Escrituras. Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Jesús engloba todas las esperanzas mesiánicas, todas las esperanzas de salvación que Dios reveló desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Lucas 24, 44, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. En otras palabras, Cristo es la llave que abre el entendimiento para que nosotros podamos entender correctamente el Antiguo Testamento. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y ahora escuchen: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos necesitaban entender dos cosas esenciales antes de salir a cumplir la gran comisión. La primera es que todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. La segunda es que la predicación del Evangelio a todas las naciones siempre fue el plan original de Dios. ¿Notaron que Cristo dice: era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que se predicara el Evangelio a todas las naciones? Mis hermanos, cuando Dios llamó a Abraham para formar el pueblo de Israel, ¿cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios desde el principio fue alcanzar al mundo entero, no solamente a la nación de Israel. Y como veremos en un momento, eso era fundamental, porque todavía después de Jesús haber resucitado, los discípulos tenían una visión muy localista del reino de Dios. Así que antes de salir a predicar, ellos necesitaban instrucción, y Jesús se las dio durante 40 días. Pero también necesitaban esperar. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: la espera necesaria para cumplir la misión. Ya vimos la continuación de la misión. Jesús sigue haciendo desde el cielo lo mismo que comenzó a hacer y enseñar cuando estaba en la tierra. La continuación de la misión. Veamos ahora la espera necesaria para la misión. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.
Mis hermanos, yo necesito que ustedes vengan a la iglesia cada domingo a partir de ahora con su imaginación encendida, con su capacidad imaginativa encendida. Vamos a ponernos por un momento en el lugar de los apóstoles. Ellos han visto a Cristo levantarse de los muertos. Ellos saben que han sido comisionados a predicar el mensaje más trascendental de la historia. Un mensaje de vida o de muerte. Ahora, imaginen la emoción, imaginen el entusiasmo. De hecho, Lucas concluye su evangelio diciendo que después de ver a Cristo ascender a los cielos, los discípulos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ellos están llenos de gozo, ellos están llenos de un santo entusiasmo, pero en vez de enviarlos de inmediato a predicar, Jesús les ordena que se queden en Jerusalén, que no salgan para ningún lado. No les dice que diseñen una estrategia evangelística, no les dice que comiencen ningún movimiento, les dice que esperen. ¿Por qué? Bueno, porque la misión que Jesús les ha encomendado no puede llevarse a cabo en fuerzas humanas. La tentación de los discípulos pudo haber sido lanzarse de inmediato a la tarea. Después de todo, ellos tenían un mensaje urgente, un mensaje poderoso que compartir. Pero Jesús, y hermanos, esto es muy importante para ti y para mí aquí hoy, Jesús les hace ver que el entusiasmo no es suficiente. Jesús les hace ver que la preparación doctrinal no es suficiente. Jesús tuvo 40 días dándoles un curso intensivo del reino de Dios y les está diciendo todavía no es suficiente. Jesús les está diciendo que la pasión por la verdad no es suficiente. Mis hermanos, para cumplir la misión de Dios se necesita el poder de Dios. Y ese poder no proviene de la sabiduría humana, ese poder proviene del Espíritu Santo. Versículo 5, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La palabra bautismo significa lavar, pero también significa sumergir. Así que Jesús les está diciendo, antes de salir a predicar, ustedes necesitan sumergirse, ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Esta espera no era una pausa innecesaria, era un recordatorio fundamental de que la obra de Dios solo puede hacerse en el poder de Dios. Si los discípulos hubieran intentado predicar, si hubieran intentado establecer la iglesia sin el Espíritu Santo, habrían fracasado. Y de nuevo, hermanos, esta es una lección que todos nosotros necesitamos recordar. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos da coraje y la sabiduría para proclamar un mensaje que el mundo rechaza, para proclamar un mensaje que muchas veces nos meterá en problemas. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Es el Espíritu Santo el que le da vida a los muertos en sus delitos y pecados. Es el Espíritu Santo el que le da crecimiento espiritual a la iglesia. Es el Espíritu Santo. No es nuestra elocuencia lo que convence los corazones, es el Espíritu. No es nuestra sabiduría lo que edifica a la iglesia, es el Espíritu. No es nuestro esfuerzo lo que produce frutos, es el Espíritu.
necesitamos depender del Espíritu en todo lo que hacemos, como creyentes individuales y como iglesia. ¿Y sabes cómo se manifiesta esa dependencia? Más que nada en nuestra vida de oración. No deja de ser interesante que en el libro de los Hechos se menciona la oración 31 veces. Se hace referencia a la oración en el libro de los Hechos en 20 de los 28 capítulos del libro. Lucas nos está diciendo la oración es trascendental, la oración es importantísima. No podemos hacer la obra de Dios sin una dependencia consciente de Él en oración. Pensando en esto, hermanos, nosotros debemos dar muchas gracias al Señor, porque hay hermanos en nuestra iglesia que oran continuamente por los ministerios distintos que hay aquí en IBCJ. Hermanos que oran por sus pastores. Yo les creo cuando ustedes se acercan a nosotros y nos dicen: pastores, nosotros oramos por ustedes continuamente. Por favor, no dejen de orar. Por favor, les rogamos, nunca lleguen a confiar tanto en sus pastores que dejen de orar. Pero ¿saben qué? Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra conciencia de la urgente necesidad de depender en oración del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos seguir creciendo en nuestra vida individual de oración. Necesitamos que este lugar se llene de creyentes cada miércoles cuando nos acercamos a Dios corporativamente para rogar por esta iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. No recuerdo quién era que decía dice: yo temo que si a la iglesia le quitaran al Espíritu Santo de un día para otro no se daría cuenta. Necesitamos al Espíritu Santo. Ninguna rama particular del cristianismo secuestró al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita orar. La iglesia de Cristo, iglesia bíblica, IBCJ, necesitamos venir este sábado 25 de enero, a presentarnos delante del Señor en ayuno y oración. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios. No hay capacidad humana que sea suficiente para eso. Ahora, esta enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios levantó una inquietud en los discípulos. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión. Veamos ahora en tercer lugar una expectativa corregida para poder definir la misión. Una expectativa corregida para definir la misión. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? En otras palabras, ¿es este el momento en que todas las promesas del Antiguo Testamento sobre un reino glorioso y restaurado se cumplirán en su totalidad? Estos discípulos habían crecido leyendo en el Antiguo Testamento las promesas de un tiempo en que Dios establecería su reino sobre la tierra, restaurando la paz y la justicia. Ellos sabían que el paraíso perdido por causa del pecado sería recobrado. Así que, mis hermanos, la expectativa de los discípulos estaba bien fundamentada, pero era incompleta. Los discípulos están evidenciando aquí dos problemas, y de paso, increíblemente, son dos problemas que todavía permanecen al día de hoy en muchas iglesias evangélicas.
¿Cuáles son los dos problemas que ellos manifiestan? En primer lugar, una indebida curiosidad escatológica, y en segundo lugar, una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Una indebida curiosidad escatológica y una visión demasiado estrecha del reino de Dios. Versículo 7, y Él les dijo: hermanos, escuchen lo que dice Jesús: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No nos corresponde saber esto. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué pasará? Me seréis testigos en Jerusalén. Ah, muy bien, Jerusalén. En toda Judea, perfecto. Y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen por el cuándo, porque a ustedes no les corresponde saber eso, mis hermanos. Esa curiosidad escatológica puede ser muy peligrosa por dos razones. En primer lugar, porque puede terminar produciendo una profunda decepción. ¿Ustedes saben cuántos creyentes a lo largo de la historia le han dicho que ya Cristo viene el día tal y que ya esta guerra o aquella otra guerra o lo que está pasando aquí es una evidencia clara de que ya llega el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Napoleón era el anticristo y que ya llegaba el fin del mundo? ¿Cuántos creyentes pensaron que Hitler era el anticristo? ¿Cuántos creyentes vieron la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial? Cristo viene, y todavía estamos aquí. Y muchos pueden ser decepcionados. Pero por otra parte, esa indebida curiosidad escatológica desvía nuestra atención de la misión que tenemos delante. Cristo está diciendo que no os corresponde a ustedes saber esto, porque ustedes tienen ahora otra misión. Ese tiempo solamente está determinado por el Padre. Así que los discípulos necesitaban saber, primero, que el establecimiento del reino en la tierra no vendría de manera instantánea. Eso es lo primero. Segundo, que su expansión se llevará a cabo a través del testimonio apostólico y la predicación de la iglesia, comenzando desde Jerusalén, extendiéndose hasta lo último de la tierra. Sí, Israel es parte del plan de Dios, pero el reino no es exclusivamente para Israel. A través del Evangelio, Dios está llamando a hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo, nación a reconocer a Jesús como Rey. Y de paso, eso nos enseña que aquí no hay lugar para el pluralismo. Una de las cosas que más molesta al mundo secular en el día de hoy es que nosotros insistimos en la exclusividad del cristianismo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los musulmanes, los budistas, los que creen en la filosofía de Confucio, nadie se va a salvar si no es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en vez de estar esperando la consumación del reino, lo que ellos debían esperar era el derramamiento del Espíritu para ser testigos eficaces del Rey Jesús, que se levantó de los muertos al tercer día y consumó la obra de redención. De paso, el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos nos provee el bosquejo de todo el libro de los Hechos,
¿Qué vemos en los Hechos? En los capítulos 2 al 7, el evangelio predicado en Jerusalén. En los versículos 8 al 11, el evangelio predicado en Judea y Samaria. En los versículos 12 hasta el 28, el evangelio expandiéndose a través de Asia, a través de Europa, hasta llegar a la capital del imperio, a Roma, que era el fin, lo último de la tierra en la mente de los hombres de aquellos días. Ahora, déjenme darles una nota aclaratoria antes de pasar a mi próximo encabezado. No es lo mismo tener una indebida curiosidad escatológica que una apropiada y santificante expectativa por la segunda venida de Cristo. No es lo mismo. ¿Qué dice el versículo 11? Varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? El mismo Jesús que habéis visto ir al cielo volverá. Esa es la gran esperanza de la iglesia. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo que prepara al mundo para la segunda venida de Cristo es la evangelización, no el tratar de averiguar lo que Dios no ha querido revelarnos acerca del fin del mundo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 14? El evangelio debe ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vivir a la espera de la segunda venida del Señor nos mueve a compartir con otros el evangelio, no solo porque deseamos que otros se salven. Hermanos, nosotros debemos compartir el evangelio, sí queremos que otros se salven, obviamente, pero nosotros queremos que Cristo vuelva. ¿Y qué dice el Señor? Es necesario que este evangelio sea predicado en todas las naciones, a todas las etnias, entonces vendrá el fin. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? La continuación de la misión, la espera necesaria para la misión, una expectativa corregida para definir la misión. Veamos ahora en cuarto lugar el rey entronizado para poner en marcha la misión. Versículo 9. El rey entronizado para poner en marcha la misión. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Imagínense otra vez, imagínense la escena. Jesús está allí 40 días, ellos lo han visto resucitado y ahora de repente, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? De paso, varones galileos, ¿por qué les llama galileos? Bueno, porque en ese tiempo llamarle Galileo a una persona en Jerusalén era algo despectivo. De hecho, noten en el capítulo 2, versículo 7, que las personas estaban asombradas cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas y dice: mirad, no son galileos todos estos que hablan. Así que muy probablemente Lucas quiso incluir esto que los ángeles dijeron para recordarnos: son galileos, no son gente con una súper y extraordinaria preparación, y con ellos Dios va a transformar el mundo. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Mis hermanos, los discípulos no estaban viendo simplemente a Jesús elevarse físicamente hacia el cielo. Escuchen esto, muy importante. Ellos estaban presenciando delante de sus ojos el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Y si tú conoces el libro de Daniel, vas a recordar que Daniel tuvo una visión en el capítulo 7 donde él contemplaba a alguien semejante a un hijo de hombre. El título favorito que usaba Jesús para referirse a sí mismo en los evangelios, dice: un hijo de hombre que ascendía en las nubes del cielo y era llevado ante el anciano de días, es decir, Dios mismo, quien le confería
toda autoridad sobre todas las naciones, pueblos y lenguas. Bueno, mis hermanos, lo que está sucediendo en Hechos 1 es el cumplimiento de esa profecía. Jesús no estaba simplemente dejando la tierra. Él estaba siendo exaltado en gloria. Él estaba siendo investido con toda autoridad como rey del universo. Así que lo que Daniel vio desde una perspectiva celestial, los discípulos lo estaban contemplando desde la tierra. Ese fue el día de la coronación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben qué, hermanos? La ascensión de Cristo, de la cual se habla muy poco en las iglesias en el día de hoy, lamentablemente, no solo fue un evento glorioso para los apóstoles ese día, sigue teniendo una profunda importancia para nosotros hoy. En primer lugar, la ascensión de Jesús confirma que Él es el Rey exaltado que ahora gobierna soberanamente desde el cielo. Y dice en Hebreos capítulo 7 que desde su trono celestial Él intercede por su pueblo, Él sostiene a su iglesia y Él dirige la historia hacia su consumación final. Así que miren, mis hermanos, no importa cuán caótico parezca el mundo, Cristo no ha perdido el control. Él reina con poder y majestad, y todo lo que sucede en la historia, óyeme bien, todo lo que sucede en la historia está subordinado a sus propósitos soberanos. Jesús es Rey. Pero en segundo lugar, la ascensión garantiza que la presencia de Jesús con su pueblo ahora no está limitada por la geografía ni el tiempo. Miren, aunque esto suene paradójico, es precisamente debido al hecho de que Jesús ascendió a los cielos que Él ahora está más cerca. Déjame repetirte eso. Es precisamente debido a que Jesús ascendió a los cielos que ahora está más cerca. Mientras Jesús estuvo en la tierra, su presencia estaba limitada a un solo lugar. ¿Ustedes se imaginan lo que sería tratar de ver a Jesús hoy? Te toca el turno 2.450.000. ¿Cómo sería eso? Pero ahora, precisamente porque Él ascendió a los cielos, precisamente porque como el Rey glorificado envió su Espíritu, Él está presente con su pueblo en todo tiempo, en todo el mundo, en todo momento. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 16, Cristo le dice a los discípulos que se va, ellos están tristes, y Él les dice: os conviene que yo me vaya. Me enternece eso. Jesús le está diciendo: oye, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ahora yo estoy aquí, pero voy a enviar a mi Espíritu. Yo no voy a dejarlos huérfanos, y ustedes van a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero en tercer lugar, su ascensión asegura el cumplimiento de la promesa de que un día Jesús volverá como Rey triunfante, no ya en humillación, sino en poder y majestad. Varones Galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, vendrá. El mismo Jesús vendrá, volverá otra vez. Cristo está vivo.
reinando hoy. Nada ni nadie podrá impedir que Él lleve a cabo lo que se ha propuesto hacer. Y en el tiempo señalado por el Padre, Cristo vendrá otra vez en gloria a establecer su reino eterno en los cielos nuevos y la nueva tierra. Esperamos a ese Jesús que regrese en gloria. Pero hay una escena más en este pasaje que se encuentra al final del texto. Hemos visto ya la continuación de la misión, la espera necesaria para la misión, la expectativa corregida para definir la misión, el rey entronizado que pone en marcha la misión. Veamos ahora en quinto lugar el equipo completado para llevar a cabo la misión. Versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, a 1 kilómetro más o menos. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. Por cierto, no sabemos si es el mismo aposento alto de Juan 14, pero eso no es importante. Subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Estos versículos nos dejan ver lo que sucedió durante los 10 días que siguieron a la ascensión de Jesús. Y vemos que los discípulos básicamente hicieron lo que Jesús les mandó que hicieran. Se quedaron en Jerusalén, se entregaron de continuo a la oración mientras esperaban el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu. Ahora, no deja de ser interesante quiénes formaban este grupo, aparte obviamente de los apóstoles. Por un lado, Lucas menciona a un grupo de mujeres, ¿se dieron cuenta? Versículo 14, que eran parte integral de esta comunidad de gracia. Ahora, esto es significativo porque en la cultura judía del primer siglo, las mujeres tenían un estatus sumamente secundario en la vida religiosa. Pero tú y yo sabemos que en el Evangelio todos gozamos el mismo estatus espiritual delante de Dios. Por otra parte, y ese es otro detalle importante en la lista, es la mención de María, la madre de Jesús. Esta es la última vez que María aparece en el Nuevo Testamento. Y noten que se la menciona sin ninguna posición de preeminencia. Ella no es la reina del cielo, es María, la madre de Jesús, una simple creyente más en la comunidad cristiana. Y a partir de ahí desaparece de la historia. Pero por otro lado, Lucas es un buen historiador y él menciona a los hermanos de Jesús. ¿Se dieron cuenta? Al final del versículo 14. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, recuerden que durante el ministerio terrenal ellos no creían en Jesús. De hecho, dice en Marcos capítulo 3 versículo 21 que en una ocasión Jesús estaba en una casa enseñando y ellos fueron a llevárselo porque pensaban que estaba loco. Ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. La pregunta es, y mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, hazte esta misma pregunta: ¿qué tendría que ocurrir para que estos hombres llegaran a creer que su hermano mayor, con el que ellos jugaron, con el que ellos crecieron, con el que compartieron vivienda, qué pasó? ¿Qué tenía que pasar para que estos hombres llegaran a creer que su hermano mayor era el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad? Bueno, tenía que pasar un milagro. Y eso fue precisamente lo que sucedió.
Jesús resucitó. Para ellos era indudable que su hermano, su medio hermano, que lo vieron morir en una cruz, se les apareció vivo y estuvo con ellos 40 días. Mi amigo, eso es innegable. La tumba de Jesús está vacía. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Saben por qué los ángeles removieron la piedra cuando Jesús resucitó? Oh, pastor, para que Jesús saliera. No, él no necesitaba eso. No, los ángeles removieron la piedra no para que Jesús saliera, sino para que el mundo entrara y viera que la tumba está vacía. Y ¿saben qué? Sigue vacía. Estos hombres, los hermanos de Jesús, se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo resucitado. Pero este es apenas el preámbulo de Lucas, lo que Lucas quiere enseñarnos en el resto del texto. Había un asunto trascendental que debía resolverse antes de que la misión avanzara, y era la restauración del grupo apostólico. Recuerden, hermanos, que Judas había traicionado a Jesús, así que ahora no eran 12, eran 11. Se necesitaba un reemplazo. ¿Y qué pasó? Hechos 1:15. Por aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse, la palabra aquí es era necesario, es la misma palabra griega de Juan capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. Tenía que cumplirse, y escuchen cómo Pedro define la palabra de Dios: la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Por fin, ¿quién fue que lo predijo? ¿Fue David o fue el Espíritu Santo? Ah, no fue David. ¿Qué dice el texto? En que por boca de David el Espíritu Santo dijo. Sí, este libro lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y, cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. Esto fue conocido, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. ¿Por qué esto es importante? Mis hermanos, así como el pueblo de Dios en el antiguo pacto fue fundado sobre las 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios debía estar fundado sobre los 12 apóstoles. Pentecostés no podía llegar sin que ese fundamento estuviera completo. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Eso lo vemos en Apocalipsis 21. Y Pedro se vale de dos textos del Antiguo Testamento, Salmo 69:25 y Salmo 109:98, para mostrar, 109:8, perdón, para mostrar que la traición de Judas no había sido un accidente y que Judas debía ser reemplazado. Y hermanos, estos dos textos nos muestran algo sorprendente. Por un lado, Pedro nos dice que lo que hizo Judas estaba dentro del plan soberano de Dios. No hay duda de eso. Tenía que cumplirse lo que Dios predijo que iba a suceder.
Esto estaba decretado en el plan soberano de Dios. Pero al mismo tiempo, Judas fue responsable de lo que hizo. ¿Se dieron cuenta en el versículo 18 que Pedro dice que lo que Judas hizo fue una infamia? Una deplorable, despreciable traición. Mis hermanos, Judas no era un títere en las manos de Dios ni en las manos del diablo. Él actuó según su propia maldad. Judas vendió a Jesús porque eso era lo que él quería hacer, porque era un codicioso. Pero sin saberlo, él estaba cumpliendo lo que Dios ya había determinado en su propósito eterno. Mis hermanos, nunca tratemos de suavizar esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana para hacerla más fácil de entender. La Biblia dice que Dios gobierna sobre todas las cosas. La Biblia dice que el poder de Dios es absoluto. La Biblia dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su santa y perfecta voluntad. Y aún así, la Biblia dice que el ser humano es completamente responsable en sus decisiones. Las dos cosas. Y no solo la traición de Judas fue decretada, dice Pedro, sino también el hecho de que otro debía tomar su lugar para completar el número de los 12. Eso era necesario antes de que llegara Pentecostés. Versículo 21. Por tanto, es necesario, de paso, esa es la misma palabra del versículo 15. Tenía que cumplirse. 16, perdón. Es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y habían dos en el aposento alto que cumplían esos requisitos. Y habiendo orado, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, de cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El sustituto de Judas debía ser un testigo presencial del ministerio terrenal de Jesús hasta la ascensión, y entre los 120 habían dos que llenaban esos requisitos. De paso, hoy parece que hay un montón de apóstoles por ahí. Yo no sé cómo, porque aquí dice claramente que para ser apóstol tú tienes que tener dos requisitos: tienes que haber estado allí, tienes que haber visto a Jesús resucitado, y que yo sepa, como dice la Biblia, al último que Jesús se le apareció fue a Pablo. Pero bueno, apóstoles aparte, el punto es que ellos echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Ese era un procedimiento bastante común en el Antiguo Testamento cuando había que tomar una decisión en la que no había una revelación clara. Ustedes recuerdan Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas la decisión es del Señor. Ahora pregunta, ¿ese es un procedimiento legítimo para nosotros hoy? Deja ver con quién me voy a casar. Si sale el 2, Juana. Mira, es muy probable que fracases en tu matrimonio si te casas de esa manera. ¿Ese es un procedimiento legítimo para nosotros hoy? Por supuesto que no. Hermanos, esto ocurrió antes del derramamiento del Espíritu Santo, y en el Nuevo Testamento no aparece nunca más. Eso ocurrió antes de Pentecostés. Pero lo más importante es que la revelación de Dios no estaba completa, no se había escrito el Nuevo Testamento. Hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y ese Espíritu Santo, según Romanos, guía a la iglesia por medio de su palabra, la palabra que él inspiró.
Así que no eches suertes. Llévate de la Biblia. Aplica los principios bíblicos y pídele a Dios que te dé sabiduría. Así que Matías fue escogido para completar el grupo original de testigos oculares y establecer el fundamento del nuevo pueblo de Dios antes de Pentecostés. Y así aseguraban la continuidad de la obra de Dios desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Pero como yo conozco a los miembros de IBCJ, ya me imagino que algunos están pensando, ¿y qué de Pablo? Bueno, Pablo no fue simplemente un reemplazo adicional en el grupo de los apóstoles. Pablo fue un apóstol escogido directamente por el Cristo resucitado para una misión específica, llevar el evangelio a los gentiles. Y nosotros sabemos por el libro de los Hechos y por Gálatas que los apóstoles originales reconocieron a Pablo como un apóstol especial. Así que mientras Matías fue escogido para completar el grupo original de los 12, Pablo fue llamado soberanamente como apóstol de los gentiles, asegurando la expansión del evangelio más allá de Israel y estableciendo la iglesia entre todas las naciones. Así que no fue un error la elección de Matías. Pastor, pero no es raro que a Matías no se le vuelva a mencionar más, y a ninguno de los otros apóstoles excepto a Pedro y a Juan. Eso no es una evidencia. Matías sustituyó a Judas, no otro. Bien, hermanos, esa es la historia de Hechos 1. Como hemos visto hoy, Hechos 1 nos deja a los primeros discípulos con una gran expectativa. El Espíritu Santo vendrá, la iglesia será capacitada y la misión comenzará. Pero mis hermanos, tú y yo sabemos que esa misión apenas comenzó en el siglo I. Nosotros somos parte de esa historia que empezó hace 21 siglos. Y la pregunta que debemos hacernos ahora tú y yo es si estamos conscientes de que nosotros somos un pueblo con una misión. Tenemos una distorsión en nuestra lista de prioridades. Y es por eso que tú y yo necesitamos pasar por una experiencia similar a la que se describe en el capítulo 6 del libro de Isaías. Nota que no he dicho que tú tienes que tener una visión como la que tuvo Isaías. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que pasar por una experiencia similar a la experiencia del profeta. A Isaías le tocó ministrar durante un tiempo de mucha decadencia moral y religiosa en el reino de Judá. Los gobernantes eran muy corruptos, el pueblo era muy idólatra, los ricos usaban su poder para explotar a los más pobres y la cultura del entretenimiento se había expandido como un cáncer en medio de la sociedad. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el autor del libro de Eclesiastés. De ahí los ayes de los capítulos anteriores. Si ustedes pueden leer Isaías capítulo 3, Isaías capítulo 5, van a ver a Isaías diciendo: ay de los que banquetean de mañana, ay de los que aceptan sobornos, ay del pueblo, porque viene el castigo de Dios. Lo único que parecía darle cierta estabilidad a la nación era el reinado de Usías, el rey Usías, un líder político y militar muy poderoso, muy capaz, que reinó en el trono de Judá por 52 años, más o menos el tiempo que Fidel Castro estuvo en Cuba. Usías asumió el trono de Judá cuando tenía 16 años de edad
y durante su reinado pudo guiar a la nación a una de las épocas más doradas de la historia de Israel. El comercio prosperó y floreció durante su reinado, lo mismo que la agricultura. Este hombre fue un rey temido en batalla, un gran estratega militar. Jerusalén se sentía segura bajo la dirección y bajo la protección del rey Usías. Lamentablemente, en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, se nos dice que al final de sus días, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Usías se envaneció de tal manera que quiso usurpar un oficio que no se podía mezclar con el oficio real. Los reyes en Israel venían de Judá, los sacerdotes venían de Leví. No había manera de mezclar estos dos oficios. Hay uno solo que ha podido llevar estos dos oficios en una sola persona, y es el Señor Jesucristo. Así que Usías pecó gravemente contra Dios. Y cuando los sacerdotes trataron de impedirle que hiciera lo que él estaba haciendo, este hombre se llenó de ira en el mismo templo y Dios lo hirió con lepra y así murió. En una forma vergonzosa. Este fue un tiempo de crisis para la nación de Israel. El hombre que había traído estabilidad, prosperidad y seguridad desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de lepra. Y ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión que marcó el inicio de su ministerio profético. Vean una vez más el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. A partir de ese momento, Isaías se mantuvo predicando fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo, hasta que fue asesinado brutalmente por el rey Manasés. Según la leyenda, Isaías fue cortado en dos por una sierra. Así murió este hombre de Dios. Y mis hermanos, lo que yo quisiera tratar de responder en esta tarde, ¿qué es lo que se requiere para llegar a tener tal pasión por la persona de Dios que le permita a un ser humano común y corriente como tú y como yo? Por favor, no idealicen los personajes bíblicos. Eran hombres de carne y hueso como tú y como yo. Isaías no era un superhombre. ¿Qué es lo que se requiere para que un hombre común y corriente como tú y como yo pueda predicar fielmente la palabra de Dios por casi 50 años en medio de tanta apostasía, en medio de tanta corrupción moral? ¿Qué es lo que se requiere, mis hermanos, para que personas como tú y como yo seamos librados de trivialidades y vengamos a ser hombres y mujeres apasionados con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Hoy día se habla mucho de la sana doctrina, y por si acaso no me malentiendan, yo creo que la sana doctrina es extremadamente importante. Nos gozamos en saber que la sana doctrina se está expandiendo en América Latina, como decíamos en la charla al mediodía. Pero mis hermanos, de nada sirve tener una iglesia con sana doctrina si las personas que están en la iglesia no son apasionados con Dios. Necesitamos tener buena doctrina en la cabeza, pero necesitamos tener el corazón encendido. De lo contrario, la sana doctrina no sirve para nada. Necesitamos ser hombres y mujeres apasionados con el Dios de la Biblia, apasionados con el evangelio, hombres y mujeres que solo le teman a Dios y a nadie más. Y lo que vamos a ver ahora, a partir del capítulo 12 y hasta el final de la epístola,
son las aplicaciones que se derivan de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Y hay al menos dos enseñanzas que podemos extraer de estos dos versículos de Romanos 12 con el que Pablo introduce esta última sección de la carta. La primera es que la vida cristiana práctica, porque recuerden, ahora vamos a ver las aplicaciones. La vida cristiana práctica se construye sobre el Evangelio. O si quieren ponerlo en las palabras de Pablo, la vida cristiana se construye sobre las misericordias de Dios. Vean una vez más el versículo 1. Por consiguiente, o como dice la Reina Valera del 60, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación no aparece en un vacío, ni todas las que vamos a ver a partir de ahora en la serie de Romanos, no son exhortaciones que aparecen en un vacío. Están relacionadas con todo lo que Pablo ha venido hablando del Evangelio en los primeros 11 capítulos de la carta. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Y en este caso, mis hermanos, el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. No podemos comenzar exhortando a las personas a que se comporten de cierta manera sin antes decirles lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo para hacer posible ese cambio radical en nuestras vidas. Primero el Evangelio, luego las exhortaciones. Mis hermanos, ese es el problema de los moralistas. Nosotros somos cristianos, no moralizadores. El problema de los moralistas es que sus exhortaciones a una vida buena no tienen ninguna base que la sustente. Los moralistas ponen el caballo detrás de la carreta, cuando debería ser delante, ¿verdad? Para que mueva la carreta. Los moralistas ponen el caballo detrás. De hecho, es interesante notar que en los primeros 11 capítulos de Romanos, los cuales suman en total 315 versículos, cuéntalos si quieres, 315 versículos, allí solo aparecen 6 exhortaciones o mandatos. 6 mandamientos en 315 versículos. Pero a partir del capítulo 12 encontramos una exhortación tras otra sobre cómo vivir a la altura de nuestra nueva identidad en Cristo. De hecho, solo en el capítulo 12 hay 20 exhortaciones, más del triple que en los 11 capítulos anteriores. Otra manera de decir esto, y por favor no se preocupen, van a entenderlo porque al principio puede sonar un poco extraño, pero otra manera de decir esto es que en la gramática del Evangelio los indicativos vienen primero y los imperativos después. Si tú quieres hablar en el lenguaje de Dios, apréndete esta regla de la gramática celestial. Los indicativos primero y los imperativos después. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que salieron del colegio hace ya unos cuantos años. Así que
Déjeme explicar a qué yo me refiero. En la gramática española se usa el verbo en modo indicativo para señalar un hecho. Por ejemplo, Juan tiró la pelota. El verbo está ahí en modo indicativo. Estoy relatando algo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Juan tiró la pelota. Ahora, si yo digo, niños, escuchen, si yo digo, Juan, tira la pelota, ¿cuál es la diferencia? Que ahora yo no estoy relatando un hecho, estoy dando una orden, estoy dando un mandato. En ese caso, el verbo está en modo imperativo. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que en el Evangelio los hechos de nuestra redención en Cristo vienen primero. Los imperativos, exhortaciones, mandatos que se derivan de esos hechos vienen después. Esa es la gramática de Dios. El Evangelio contiene exhortaciones, de hecho lo vemos en nuestro propio texto de hoy en la mañana, pero como bien señala el teólogo escocés Sinclair Ferguson, estas exhortaciones se encuentran enraizadas en el rico suelo de la gracia. Hay exhortaciones en el Evangelio, pero están enraizadas en el rico suelo de la gracia de Dios. Es por eso que Pablo aquí apela a las misericordias de Dios antes de exhortar a los creyentes a que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Y noten, mis hermanos, que Pablo menciona aquí las misericordias de Dios. Él pudo haber dicho, os ruego por la misericordia de Dios, pero no fue lo que dijo. Él dijo, os ruego por las misericordias de Dios, en plural. Mis hermanos, el diamante del Evangelio tiene tantas facetas que podemos pasarnos el resto de nuestras vidas meditando en todas las maneras en que Dios nos ha mostrado y nos sigue mostrando su misericordia. Nuevas son cada mañana. ¿Saben que los diamantes dependen de su precio por los cortes que tienen? Bueno, el Evangelio tiene muchos cortes. Es un diamante multifacético. Este es un tema que nunca se agota. Podemos meditar en las misericordias de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, y nunca llegará el momento en que nos quedemos en blanco sin nada por lo cual agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que hará, únicamente por causa de Jesucristo. Mira, mi hermano, esas misericordias comenzaron antes de que tú nacieras. Esas misericordias comenzaron en la eternidad, cuando Dios nos escogió para amarnos en Cristo de pura gracia desde antes de la fundación del mundo. Miren, solo meditar en eso es suficiente para pasar el resto de nuestras vidas glorificando a Dios y dándole gracias. Él te amó, te escogió por nombre, con nombre y apellido, para que tú seas de Él. Sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que Dios conocía de antemano lo corrupto que sería nuestro corazón.
Dios sabía de antemano cuando nos escogió que nosotros no lo íbamos a escoger a Él naturalmente. Y sabía de antemano el precio que Él iba a tener que pagar para rescatarnos de esa condición y reconciliarnos con Él. La vida de su precioso Hijo. Mis hermanos, en la misma medida en que nosotros entendemos la magnitud de nuestros pecados, así como la gloria y majestad de aquel que estuvo dispuesto a hacerse hombre y sustituirnos en la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, en la misma medida en que nosotros entendemos eso, estaremos preparados para darle a nuestro Dios la gloria que Él merece. Esa es la meta final de nuestra salvación, la gloria de Dios. Que nuestro Dios reciba toda la gloria por lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo. Escuchen cómo Pablo lo va a decir más adelante en Romanos capítulo 15, en el versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Cristo se hizo hombre para todo eso, para que ahora podamos vivir el resto de nuestras vidas glorificando a Dios por su misericordia. Lo que nos lleva de la mano a la segunda parte de nuestro texto. Ya vimos que la vida cristiana se construye sobre el Evangelio, es sobre las misericordias de Dios, sobre lo que ya Dios hizo a nuestro favor. Cualquier cosa que nosotros hagamos de ahora en adelante no es para ganarnos el favor de Dios, es porque ya fuimos favorecidos por Él. Recuerden la gramática, primero los indicativos, luego los imperativos. Bueno, ahora vienen los imperativos. Y lo que aprendemos de esta segunda parte de nuestro texto es que la vida cristiana práctica se resume en dos deberes fundamentales que descansan en las misericordias de Dios. Y el primero es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vean el versículo 1. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Deténganse allí por un momento. Cuando los judíos del primer siglo y también en cierto modo los paganos escuchaban la palabra sacrificio, muy probablemente pensaban en tres cosas: un templo, un sacerdote y un animal. Un templo, un sacerdote y un animal. Estos tres elementos eran fundamentales para la adoración a Dios en el antiguo pacto. Un israelita creyente en el antiguo pacto no podía concebir la adoración a Dios sin un templo, un sacerdote y un animal. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos algo sorprendente. Y es el hecho de que estos tres elementos del antiguo pacto, el templo, el sacerdote y el sacrificio, señalaban hacia nuestro Señor Jesucristo.
Él es el templo final de Dios. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 2 cuando Cristo le dice a los judíos: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos decían: ¿cómo es posible que este templo, el que Herodes estaba reconstruyendo, ha durado 40 años en su reconstrucción y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero dice Juan 2:21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo es el templo final de Dios. Por eso es que ya no adoramos ni en Jerusalén, ni aquí, ni allí. Estamos en Cristo, en el templo, todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, Él es el sacerdote y el sacrificio. Él es el sacerdote que en el altar de la cruz se ofrece a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que vemos en toda la carta a los hebreos. Él es el sacrificio final. Bueno, ahora Pablo se vale de esta misma terminología tan típica del Antiguo Testamento. Escuchen bien, para señalar a los creyentes del nuevo pacto que debido a nuestra unión con Cristo, ahora somos el templo de Dios, una nación de sacerdotes y somos el sacrificio. Recuerden, Cristo es el templo, el sacerdote y el sacrificio, y nosotros estamos en él. Así que por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros somos el templo, nosotros somos los sacerdotes y nosotros somos el sacrificio. Vean lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5, y ese texto es importante porque usa palabras muy similares a las de Romanos 12:1. Dice Pedro: viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual, el templo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Somos el templo, los sacerdotes y el sacrificio. Solo que ahora ese sacrificio no tiene nada que ver con el perdón de los pecados, sino con nuestra consagración, con nuestra entrega total a Dios por lo que Él ya hizo en Cristo para perdonar nuestros pecados. Nosotros no hacemos sacrificios para el perdón de los pecados. Eso lo hizo Jesús. Por eso es que Pedro dice que nuestros sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que el sacrificio del que Pablo está hablando en Romanos capítulo 12 versículo 1, mis amados hermanos, es la entrega de todo nuestro ser como una manifestación de nuestra gratitud hacia Dios por todas sus misericordias. En vez de traer un animal para ser sacrificado como hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, nosotros somos el sacrificio. Ese es el culto, dice Pablo al final del versículo 1, que ahora rendimos a Dios, la presentación de nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Hay una obsesión ahora con el cuerpo. Y eso no es nuevo, los griegos tenían esa misma obsesión. Una obsesión, los gimnasios son el nuevo templo de hoy, donde las personas van a adorar. Y yo no digo que todo el que vaya a un gimnasio va por eso. Yo estoy diciendo simplemente que hay personas que usan los gimnasios como un templo de adoración a su propio cuerpo. Hay una obsesión con el cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo es: sí, toma ese cuerpo y sacrifícaselo a Dios. Esa debe ser tu obsesión. No las libras. El sacrificio, la consagración.
Mis hermanos, la verdadera adoración en el nuevo pacto no consiste en algo que hacemos en un lugar determinado, en un día de la semana. Es la entrega total de todo nuestro ser con la determinación de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Adorar a Dios no es algo místico. Estoy aquí. No, esto es algo bien concreto. Entrega tu cuerpo es convertir en un acto de adoración todo lo que hacemos con este cuerpo. ¿Ven por qué yo les decía y oraba para que el Señor nos ayudara a tener un entendimiento más amplio de lo que significa ser cristiano? Mis hermanos, esa es la misma enseñanza que vimos hace meses atrás cuando estudiamos Romanos capítulo 6. Vayan conmigo una vez más a Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza, la exhortación. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, aquí está la exhortación de Romanos 12, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice John Piper, lo que esto significa es que tú vas a convertir, todo lo que haces con tu cuerpo en una demostración de que Dios es tu tesoro. Deja que cada acto de tu cuerpo vivo muestre que Cristo es más precioso para ti que cualquier otra cosa. Que cada acto de tu cuerpo vivo sea una muerte para todo lo que deshonra a Jesucristo. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos, los evangélicos hablamos mucho de entregar el alma. Vamos a salvar almas. No, vamos a salvar gente que tienen cuerpo y tienen alma. Y cuando Cristo salva, salva el cuerpo y el alma. No una sola cosa. La razón por la que Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio es por el hecho de que es a través de nuestros cuerpos que nosotros hacemos lo que hacemos. Hay hermanos que dicen, yo no estaba en la iglesia hoy, pero estaba en espíritu. Mira, olvídate de eso. Nosotros no somos espiritistas, no vengas en espíritu. Tú tienes que venir con tu cuerpo, con tus pies, con tu cuerpo, con tu mente, con tu cabeza, para alabar a Dios con tus labios, para escuchar la palabra con reverencia con tus oídos. Es tu cuerpo. Es con nuestros cuerpos que nosotros pecamos. Y es con nuestros cuerpos que servimos a Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo tanto en Romanos 6 como en Romanos 12:1 es que ese mismo cuerpo que antes habíamos entregado por completo al pecado, ahora que hemos recibido las misericordias de Dios, debemos entregarlo por entero al servicio de Dios como un acto de adoración.
Es en ese sentido que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Nuestro cuerpo es para el Señor y este cuerpo ahora es templo del Señor. Templo del Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida en Cristo que debemos vivirla procurando intencionalmente agradarlo a Él en todo lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y Pablo le llama sacrificio porque se trata de algo que hacemos deliberadamente y que muchas veces resultará costoso y doloroso debido al pecado que todavía mora en nosotros. Córtate la mano, sácate los ojos. Y miren, mis hermanos, contrario a lo que mucha gente piensa, esta no es una entrega que se hace una sola vez. Ciertamente, todos nosotros nos entregamos a Dios en el momento de nuestra conversión, pero constantemente debemos recordar que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Por eso es que el Señor nos dice en Lucas: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Por qué cada día? O porque todos los días yo trato de bajar mi cuerpo de esa cruz. Constantemente debemos recordar que este cuerpo es el instrumento con el que ahora adoramos a Dios, procurando su gloria en todo lo que hacemos, ya sea que estemos aquí congregados como iglesia o en nuestros lugares de trabajo o compartiendo con nuestra familia en casa o en nuestro tiempo de ocio. Debemos actuar como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Adoradores del único Dios vivo y verdadero. Alguien decía, me encanta esto: adorar es vivir tu vida de tal manera que por lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces con tus brazos, con tus labios, con tus ojos, con tus piernas, con tus manos, todo demuestra que Él es más valioso que cualquier otra cosa. Eso es adorar. Y en ese sentido yo pienso, mis hermanos, que debemos tener cuidado al decir que nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Ahora, no me malentiendan, nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios, eso es verdad, pero yo creo que sería más preciso decir que nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. Eso es más preciso, porque supuestamente eso era lo que estábamos haciendo todo el resto de la semana. La diferencia es que ahora lo estamos haciendo como pueblo de Dios, en la presencia especial de Dios, en el día del Señor. Lo que ocurre en este lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida que vivimos el resto de la semana para la gloria de Dios. Somos adoradores que nos reunimos una vez a la semana juntos como iglesia para adorar, pero éramos adoradores antes de llegar aquí. Y esa es una idea que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por solo citar algunos textos, en Filipenses capítulo 3, ¿recuerdan que leyó Marcos? Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo es eso? Cuando estamos aquí en la iglesia los 7 días de la semana.